vamos a invitar a nuestros expositores a que pasen al frente al panel que se va a moderar, donde se van a ver potenciales comunes de las intervenciones realizadas, comparación de acciones y cómo se relacionan, recomendaciones de las mesas de trabajo en acciones estratégicas multidisciplinarias y multisectoriales. Quien va a moderar este panel es la doctora Eva Trujillo Chiva Cuán, quien es directora médica de la Asociación Comenzar de Nuevo AC, integrante también de la Subcomisión de Salud del Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica. Tienen también su semblanza breve en sus programas de mano para que conozcan más acerca de su trayectoria, y por lo cual ella nos honra con moderar este panel, donde prevemos hacer también un cierre y conclusiones de las diferentes exposiciones. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por quedarse hasta el final. Estamos muy contentos con la cantidad de gente que está registrada para esta conferencia. Muchísimas gracias a nuestros speakers el día de hoy, a nuestros ponentes, por sus interesantes conferencias basadas en la evidencia. Fue muy retribuidor para todos nosotros, para los que estamos en el campo del manejo de niños y adolescentes, escuchar estas propuestas. Y creo que con todo esto podemos concluir que ya tenemos al menos el inicio de un camino trazado para saber por dónde empezar. México es un país donde todos sabemos que hay una gran pobreza. Es un país de una gran diversidad cultural y sería muy difícil implementar una solución para cada uno de estos problemas. Así que cuando yo estaba escuchando a los ponentes, la primera pregunta que me vino a la mente es ¿cómo podríamos implementar una solución para todos los problemas que hemos estado identificando? La subcomisión en la que hemos estado trabajando por ya casi 2 años, hemos estado planteando cuáles son los problemas que requieren mayor intervención en nuestro estado y llegamos a la conclusión que eran estos que ustedes escucharon. Entonces, recuerdo que el doctor Alan Kasdan de la Universidad de Yale ha dicho, y que de acuerdo a él, que para que un programa de implementación sea efectivo, tenemos que buscar ciertas características. Entonces, él sugiere que estas características deben de ser, que debe ser alcanzable para todos los individuos que no tienen en una forma tradicional acceso a estos modelos de implementación o de abordaje, que debe ser escalable. Esto significa que debe de alcanzar grandes poblaciones y que debe ser asequible, es decir, de bajo costo, incluso en el mejor escenario que pudiera ser de un costo menor a los que ya están implementados en el modelo actual. Y debe ser aplicable de preferencia por nuestra población de no profesionales. Es imposible que a través de los puros profesionales lleguemos a grandes volúmenes de gente. Entonces, la mayoría de los tratamientos basados en la evidencia están trabajando en que los no profesionales sean capaces de aplicarlos y escalabilizarlos para que lleguemos a mayores poblaciones. Además, es importante que podamos expandir estos escenarios en lugares donde actualmente no se aplican y que puedan aplicarse, y obviamente que sean modelos con una flexibilidad de viabilidad económica para alcanzar los grupos más diversos y los grupos más necesitados o menos atendidos. Entonces, con lo que hoy escuchamos, yo concluyo que el común denominador con todo esto será crear intervenciones para generar el involucramiento de la familia. La doctora Inga nos lo dijo en una forma extraordinaria en su ponencia, el doctor Licona, Pablo, Tajeda nos explicaron cómo el involucramiento de la familia es tan importante en las actividades de la vida diaria de los jóvenes, que debemos ayudar a nuestros padres a que pasen más tiempo de calidad con sus hijos y que creemos desde el ámbito de las escuelas, los gobiernos, las instituciones y obviamente la familia, actividades estructuradas y formales para los jóvenes. Entonces ya todos vimos los resultados de estos programas en sus implementaciones en sus diferentes países, y cuando estaba yo ahorita leyendo todas las preguntas que estuvieron enviando, la gran mayoría de las preguntas expresa la misma duda: ¿y cómo lo vamos a implementar todo esto en México? ¿Verdad? Entonces yo quisiera invitar a nuestros invitados a dar su punto de vista. Algunos de ellos ya les pasé las preguntas para que podamos tener un orden más rápido en las respuestas, y quisiera empezar con la doctora Inga.
acerca de algunas preguntas que hemos estado recibiendo. La primera pregunta es, ¿cómo involucraron ustedes a los padres y los educaron en su programa? Cuando hablamos de jóvenes, lo más maravilloso acerca de los programas en Islandia, en lo que hemos aprendido el día de hoy también, es de que es fácil que los padres se involucren. Los padres comparten la misma perspectiva acerca de sus hijos alrededor del mundo. Todos quieren lo mejor para sus hijos. Cuando hablamos con los padres, sentimos que tenemos un buen método para reducir el uso de sustancias o la obesidad o el embarazo de adolescentes. Entonces, vengan y participen con nosotros, súbanse a bordo y es fácil que la gente se involucre. Y claro, la clave es medir los resultados para ir viendo si lo que estamos haciendo funciona o no. Porque si no funciona, entonces no vale la pena invertir tiempo en ello. We have another question for you. La gente pregunta, they are asking, how can they access your slides to present them at schools? La siguiente pregunta que nos hicieron es cómo podían accesar a la presentación de la doctora Inga para poderlo mostrar en las escuelas. Esa pregunta es muy sencilla. Yo se lo enviaré a Sandra o a Tatiana y entonces de esa forma quien tenga interés pueden obtenerlas de parte de ellas. I'm going to read this one in Spanish. You already know it in English. Se habló sobre la diferencia cultural en México, pero ¿cómo sería posible llegar a ese nivel de aplicabilidad en un país como México donde existen diversas culturas? Aquí, como decíamos, los padres a nivel mundial y los niños también, todos son similares. Donde quiera que tú vayas en el mundo, son similares y son influenciados. Usan la misma ropa, escuchan la misma música. Entonces, los estudios sobre factores de riesgo y de protección son muy similares. Los estudios son compatibles alrededor del mundo. Lo que se ha hecho en cada comunidad, quizá haya diferencias culturales y eso tenemos que averiguar teniendo un diálogo con las personas que estamos colaborando. ¿Y qué tiene sentido? Lo que hacemos es de que hay un menú de cosas que se han hecho y que se ha hecho en otros países y en el diálogo entender qué es lo que tiene sentido y cómo podemos impactar a los muchachos de cada comunidad. Otra pregunta que tenemos para la doctora Inga es, ¿cuáles fueron las instituciones o personas claves que ustedes consideraron eran las ideales para trabajar la participación con las familias? Lo que dijimos es que la clave es verlo desde la perspectiva comunidad primero y necesitamos que todo el mundo se involucre, todos los que estén dispuestos a invertir en las vidas de los muchachos en esa comunidad. Necesitamos educadores, coaches, padres, policías, que todo el mundo se involucre. Bueno, eso nos lleva a la siguiente pregunta, que era qué tipo de profesionales deben de involucrarse en estos programas, y la acaba de contestar. La otra pregunta que tenemos para usted, doctora, es ¿qué tipo de participación tuvieron las escuelas en este enfoque comunitario? Las escuelas son muy importantes, son un canal para llegar a los padres y también incluyen a las personas quienes están dispuestos a invertir en la vida de los niños, en la comunidad,
padres y educadores, ambos quieren lo mejor para los niños y obviamente la escuela juega un papel clave, pero tenemos que alcanzar en las comunidades, tenemos que saber cuáles son los canales secundarios que podemos usar, pero definitivamente que la escuela será el canal principal. Tenemos una pregunta para cualquiera de nuestros panelistas. To any of you, if you want to answer. It says, how can we promote the strength of character and ethical wisdom in teens that are exposed to unhealthy family environment and social group? ¿Cómo podemos afianzar el carácter y la sabiduría ética en los adolescentes que están expuestos a ambientes familiares poco saludables o a grupos sociales poco saludables? So, I don't know if somebody wants to answer that. This actually didn't get translated. Oh, I said it in English first. Oh. How can we promote a strength of character and ethical wisdom in teens that are exposed to an unhealthy family environment and social group? ¿Cómo podemos alcanzar a aquellos muchachos que están viviendo en circunstancias difíciles, verdad? Algo que hemos aprendido es de que cuando llegamos con estos niños a través de la participación de actividades estructuradas como deportes, ellos se van a involucrar aún más que aquellos que viven en circunstancias normales. Entonces, no tendrá que ser siempre los padres de familia, pero realmente es todos en la comunidad, involucra a todos en la comunidad. Yo quiero recordarles el ejemplo del programa Mejores Amigos, que comenzó con niñas afroamericanas de familias muy pobres, familia de un solo padre en Washington, D.C., y se replicó en otros ambientes urbanos en todo Estados Unidos. Este fue el caso de crear, de una forma muy intencional, una cultura de compañerismo positiva, donde los jóvenes tienen metas positivas, se involucran en servicio comunitario, hacen la tarea juntas, apoyándose unas a otras y creando un futuro positivo juntas, aun y cuando venían de vecindarios donde muchos de sus compañeras buscaban o seguían actividades destructivas, alcohol, violencia, sexo, pandillas. Venían de hogares donde había inestabilidad, abuso quizá, muchos hombres entrando y saliendo de la casa, situaciones así. Ellas, su punto de referencia venía de una cultura positiva de compañerismo, y esto puede ser una influencia muy poderosa en la vida de un joven, y sentimos que la mayoría de las intervenciones no utilizan esto lo suficiente, no se moldea la cultura del compañerismo, y esto es cierto en las escuelas como instituciones. Muchas escuelas, por ejemplo, sufren de que hay quien copia, y si le dices a los muchachos ¿por qué lo hacen? Dicen, todo el mundo lo hace, y los adultos no saben qué hacer con esto. Bueno, tienes que poner a los jóvenes a cargo de ese problema, que ellos desarrollen un código de honor, que tengan toma de decisiones, enseñarle a los que van entrando, que escuelas que han tomado este enfoque tratando de crear una cultura de honestidad académica han hecho que la copia se reduzca. Cualquiera que sea el reto de comportamiento, tenemos que mover la cultura del compañerismo hacia el lado de un buen carácter. Y por otro lado, los ambientes externos, ya sea la familia, la cultura, los medios de comunicación, creo que la literatura y los programas son muy prometedores hoy en día porque empoderan a los jóvenes como pensadores críticos, se sienten inteligentes cuando ven a un comercial que pueden entender y desglosar, ya no se sienten manipulados por los mensajes de los medios de comunicación, tienen una perspectiva más amplia. Entonces, esto es muy importante. Secundarias que están haciendo esto de forma sistemática, ofreciéndolo como una materia optativa, no como algo obligatorio, pero los cursos siempre están llenos.
no hay lugar para los estudiantes que quieren tomar la clase. Es algo muy popular y estos cursos de literatura sobre medios de comunicación en esfuerzos de colaboración, diseños y haciendo diferentes proyectos que contribuyen a todo esto, a la comunidad, a la educación. Y esto ha sido una metodología muy efectiva. Sentimos que debía ser una materia obligatoria en cargas curriculares que vayan desde la primaria para que haya pensadores críticos acerca de todo tipo de mensajes. Y esto tiene que entrar a diferentes áreas: estudios sociales, escritura, historia, literatura, en formas distintas. El último comentario acerca de llegar a la familia con mensajes positivos. Hay un programa en el norte de Inglaterra sobre edificar el carácter y ahí están teniendo problemas. Muchos muchachos vienen de hogares donde solamente hay un padre de familia. No hay tiempo familiar con el muchacho. Si hay un evento en la escuela, ¿quién viene? Bueno, aquellos padres que están más comprometidos, que es el 10% solamente. Entonces, usamos al muchacho como un puente. Ya tienes al niño, al muchacho. Hemos construido una serie de actividades en casa donde el niño tiene el papel de liderazgo. Ellos involucran al padre o a la madre para que se involucre en una actividad donde el niño analiza su carácter. Alrededor de 6 características clave como virtudes. Yo soy amable dentro y fuera de la familia. Dice sí o no. Quiero ser más amable con gente fuera y adentro y fuera de mi familia. Y van haciendo este inventario y luego se sientan con el padre. ¿Cuáles son las 2 áreas donde yo podría mejorar? Y los padres dicen, bueno, quizá en autocontrol. Pasas mucho tiempo jugando el PlayStation, o a lo mejor sé más amable con tu hermanita. Y entonces el muchacho hace la decisión de tomar 2 áreas, quizá amabilidad y autocontrol. Quizá es respeto o responsabilidad o alguna otra área. Y el muchacho desarrolla un plan de mejora de virtudes. ¿Cómo puedo tener más autocontrol, ser más amable con la hermanita? Y entonces le muestran el plan al padre o a la madre y deciden cuándo se van a reunir con este padre para una conversación semanal. Hey, ¿cómo vas en tu plan? Bueno, perdiste la compostura con tu hermanita, pero no tanto como la semana pasada. Entonces, el muchacho está en el lugar de liderazgo y el padre está siendo involucrado y el muchacho registra las actividades que se van completando y se le muestra al educador y el educador tiene un sello cuando la actividad se ha completado y de esta forma hay un reconocimiento en el salón de clase sobre qué es lo que está pasando en casa. Entonces estamos tratando de ser un poco más con más imaginación y efectivo sobre cómo vamos a llegar a los padres aún en situaciones difíciles de casa usando al muchacho como un puente. Okay, I have another question that is repeatedly, so I'm going to ask it to all of you. Hay una pregunta que se está repitiendo continuamente que es ¿cómo integrar basándonos en que hay que reforzar los lazos de la familia, el tiempo de familia, cómo integrar el que las empresas, el gobierno y las familias trabajen, las escuelas trabajen en conjunto? ¿Qué es lo que les ha funcionado a ustedes para que esto se pueda replicar en los diferentes países? O sea, en los dos, o sea, en el estudio que presenté de la economista Ashraf, lo que hacen ahí es trabajar, al final, involucrar a la familia de manera directa y enseñar comunicación intrafamiliar para que los niños puedan hablar de cuáles son sus expectativas, cuáles son su percepción de las actitudes de riesgo que están tomando, etcétera, y que los padres puedan también tener un conocimiento de esto desde la visión de padre, pero no de la visión de padre tradicional castigadora, sino que también de la visión de padre un poco más comprensiva, ¿no? de las decisiones que están tomando. Y los resultados, por lo menos de ese estudio, muestran que, tomando un poco la pregunta que anteriormente fue explicada por el doctor Licona,
trabajar en conjunto con los dos padres es necesario, pero también empoderar a los adolescentes en la toma de decisiones que están teniendo al tener situaciones de riesgo o las decisiones que están tomando en función de lo que ellos quieren ser en la vida. ¿Okay? Puede funcionar muy bien también si es que se hace en conjunto con los padres. Es crucial. Yo creo que la pregunta acá no es si es que hay que dejar de lado a la familia e intervenir sola. Creo que en general de lo que hemos visto hoy, que los padres tienen que tener un involucramiento activo. Ahora, ¿cómo? También mediante la concientización de que los problemas son reales. ¿Sí? A veces como padres, quizá, bueno, yo soy padre de un hijo de 3 años, todavía no tengo los problemas que van a surgir en la adolescencia, pero también creo que entregar información a los padres de las probabilidades, ¿sí? De las tasas, por ejemplo, de embarazo adolescente, las tasas de uso de drogas, de las tasas de cuántas veces ha estado borracho el niño en el último mes, por ejemplo, pueden ser muy importantes y muy impactantes, porque a veces desconocemos mucho o decimos, no, mi hijo no es parte de esa estadística, pero cuando vemos que las estadísticas son muy importantes, nos cambia un poco la perspectiva y el involucramiento. Ahora es difícil, los padres tienen un costo de oportunidad de generar alto de involucrarse en este tipo de cosas, como decía en el caso de Islandia, pero cambiar las perspectivas puede también cambiar las decisiones de los padres y dejar de lado tiempo en el trabajo para el tiempo en el cuidado de los niños. Simplemente con intervenciones que promuevan no solamente empoderar a los adolescentes en la toma de decisiones, pero entregar información sobre los problemas, información real sobre los problemas de los adolescentes a los padres. Creo que eso puede cambiar bastante la perspectiva en la familia. Okay. Educación, involucramiento, tiempo de calidad. Doctora Inga, ¿quiere agregar algo? Do you want to add something? No, I think Creo que ya lo había contestado anteriormente. Es fácil que los padres se suban a bordo y también que los políticos se involucren. Si les muestras los resultados, si les muestras y les dices, vamos a probar este enfoque. Voy a mostrarles en 2 años si funciona o no funciona. Si no funciona, usaremos algo más. Pero diría yo que ha sido muy interesante escuchar a mis colegas aquí. Mi enfoque quizás es un poquito distinto en el hecho de que yo me enfoco mucho a crear las circunstancias donde los niños puedan vivir estilos de vida saludables. En los estudios que hemos llevado a cabo por diferentes lugares de Europa, quisiera decir que no nos enfoquemos tanto en lo que es el proceso de toma de decisiones, porque la vida de los adolescentes son cuestiones espontáneas. No siempre van a decidir, voy a beber esta noche, sí o no. No, más bien se encuentran en circunstancias donde de repente simplemente sucede, sí. Sucede. Entonces nos hemos enfocado más en crear circunstancias para reducir y atemperar la posibilidad de que esto suceda. Okay, regarding that, they are asking if there is a specific strategy that you use for parents to get involved because you're saying it's very easy to get them to get involved, but they want to know if you have a specific strategy. La pregunta que se hizo después de esto fue si ella tiene alguna sugerencia de estrategias específicas para involucrar a los padres, ya que está diciendo que el involucramiento es relativamente fácil una vez que les expones el problema y los educas acerca de esto. Nosotros, claro, los queremos alcanzar y usamos a la escuela como un canal, pero hay que recordar que el método islandés, los ingredientes clave realmente son ingredientes sencillos.
hay mucho que se puede hacer. El programa de prevención no son 1, 2 o 3, eran múltiples a diferentes niveles de la sociedad. Entonces, no es enfocarnos solamente en la escuela o solo en la familia, pero algunas cosas se hacían en la escuela, tratando de entender de que hay muchos roles que los padres pueden llevar a cabo dentro del programa. Tienes 2 horas, viernes en la noche, para ir a caminar por el vecindario y, en fin, muchas otras cosas. Pero sí, los alcanzamos por medio de la escuela y es relativamente fácil que ellos se suban a bordo. Does the government or the private industry made arrangement in work with workers about schedules, like leaving earlier home or something like that? La siguiente pregunta que surge después de esto es que si se realizaron algún cambio a través de las empresas en los horarios de trabajo, los horarios escolares, para favorecer el tiempo, calidad de tiempo de convivencia entre padres e hijos. Una de las cosas que se hacen es que hay contratos con escuelas y con padres de familia para establecer los lineamientos de qué será bueno para sus hijos. Lo que tratamos de hacer es de que todo el mundo en la comunidad participe, no solamente los padres, no solamente los educadores, pero también la gente que está a cargo de compañías y gente que trabaja con los padres de familia. Entonces sí, es fácil, pero al mismo tiempo es algo complejo. Thank you. Okay. We have tenemos varias preguntas para Tejeda. I have several questions for you. I'm going to try to put in just one, all of them, okay? So it's, they want to know about the, how does the food industry, how do we fight about the obesity crisis? And give me 1 second. How do you suggest what implementations can be done about the obesity crisis and the food industry, which many times sponsors many of these events, but behind that their products is they're calling it junk food. So what do you suggest about that? La pregunta es, hay muchas preguntas acerca de cómo lidiar con la industria alimentaria al mismo tiempo que muchas veces pues apoya programas como estos, pero detrás de ellos los productos que ellos fabrican son comida poco saludable y déjenme ver, es que eran muchas acerca de lo mismo. ¿Cómo regular esto? ¿Cómo regular esto de la industria alimentaria? Basically, so that's, if you want to go ahead. Es una pregunta complicada. Creo que no hay una respuesta en blanco y negro. Creo que el tema común es de que todo el mundo debe trabajar en conjunto, obviamente. No podemos poner toda la presión en la industria y, por otro lado, la culpa completamente en el individuo. Creo que hay que balancear esto y la comunicación sobre lo que se puede hacer es clave. Obviamente, ha habido muchas conversaciones acerca de ponerle impuesto a la comida chatarra y los refrescos. Es algo que ha pasado en México, ha sido también muy controversial en los Estados Unidos también. Hablábamos de esto ayer, de que por lo menos el conocimiento del tema está creciendo y no sabemos cuáles son los impactos. Estamos solamente evaluando qué puede pasar, pero al estar esperando creo que es muy importante que enfaticemos
¿Qué es lo que sí podemos hacer mientras tanto, antes de que estos grandes inversiones en cambio de ambiente sucedan? Creo que el darle empoderamiento a los individuos para que sepan cómo tomar decisiones en el ambiente que ya están, aun si esto no cambiara. Y creo que esto es crítico y es difícil de hacer porque cualquier padre de familia quiere tomar una decisión saludable y enseñárselo a sus hijos. Y esto es muchas veces difícil hacerlo para ti mismo, por las tentaciones, por el acceso a la comida no saludable. Yo crecí en un ambiente donde no tenía tantas tentaciones, porque yo vengo de Eslovenia y es muy diferente hoy en día. Tú tienes que aprender habilidades tempranamente, porque los muchachos hoy en día están creciendo en un ambiente distinto al que los padres lo hicieron hace 30 o 40 años. Entonces son estos mecanismos que son difíciles de adoptar y creo que, bueno, todo mundo puede contribuir mientras esperamos o estamos empujando esta conversación hacia adelante. Poco a poco podemos hacer algo a nivel individual, de padres, a nivel local, tanto como nos sea posible. Quisiera yo agregar a esto, creo que lo que están haciendo aquí, reuniendo a estos jugadores clave y hablando de estos temas, creo que esa es la clave para el éxito. Okay, thank you. Okay, tenemos unas preguntas para el doctor Licona. Oh, you wanna... Quería agregar a lo que mis colegas han dicho, pensando acerca de la nutrición, de la promesa de los incentivos y el hecho de que los niños representan un reto, cómo los podemos influenciar. Bueno, aquí también podemos ir teniendo una cultura de compañerismo positiva. Tuve un estudiante que era estudiante de kindergarten y no solamente ella enfatizaba la parte nutrimental, que es un snack saludable, que es un desayuno saludable, cómo se ve una comida saludable, etcétera. Pero ella tenía los niños y tenía que hacer un plan de qué iban a hacer para la semana y ponían en un póster su plan y era un lugar donde ellos decían qué fue su desayuno, qué fue su comida, cuál fue su snack. Entonces creó un ambiente de compañerismo positivo donde no había necesidad de un incentivo externo, simplemente que sus compañeritos aprobaran la dieta que seguían porque habían desayunado saludable o comido saludable o el snack era saludable. Creo que podemos impactar el comportamiento a través de ese tipo de incentivos también. La importancia de las actividades positivas para que no enfrenten tentaciones y no se metan en problemas. Sabemos que hay dos cosas que son importantes para los adolescentes. Uno es un servicio comunitario, cara a cara, relaciones personales, donde puedan ver la diferencia que están haciendo en la vida de alguna persona, ya sea visitar a un niño enfermo o ayudar a una persona, a un adulto mayor, o hacer ejercicios con adultos mayores. Pero cuando hay servicio cara a cara, es ahí donde el gobierno puede jugar un papel. En algunos estados, en los Estados Unidos, hay servicio obligatorio. No te puedes graduar de prepa si no tienes ciertas horas de servicio comunitario. Y este tipo de expectativas el gobierno puede influenciar también. Lo otro es oportunidades de trabajo, es donde la industria es muy importante. Hicimos un estudio de secundarias y las mejores secundarias tenían estudiantes que iban a la industria, que iban a los negocios en diferentes ubicaciones de trabajo. En su primer año de secundaria lo hacían. Una escuela en Oakland, California, que estaba en un ambiente muy organizado con estudiantes que venían de diferentes lugares. Ahí tenían ese tipo de oportunidades de trabajo. También en sus primeros años tenían
una inclinación hacia ciencias de la salud y a la parte médica. Entonces trabajaban en hospitales, trabajaban en enfermería, en lugares donde había enfermeras, veían a los que habían sido baleados o habían sido lastimados y veían la anatomía, qué es lo que observaron en la ubicación de trabajo y qué era lo que estaban estudiando de ese mismo tema en la academia. Entonces esto produjo una motivación, un sentido de dirección, sentido de propósito en la vida, y es el tipo de cosas que sabemos de la investigación, que eso les protege de involucrarse en actividades autodestructivas. El trabajo, el servicio, el gobierno puede influenciar y también la industria puede apoyar en estas oportunidades. Pablo, ¿quieres agregar algo? Quería mencionar también que no necesariamente serán incentivos financieros, puede ser una calcomanía o una estampita que te dan, ese puede ser el incentivo. Entonces no tienen que ser incentivos económicos, sobre todo con los preescolares o muchachos pequeños, hay muchas formas de incentivos que podemos explorar. Volviendo a la pregunta inicial del involucramiento de la industria, en el caso para combatir la obesidad, Tadella puede complementar, están las experiencias en el mundo, no solamente del impuesto a soda tax, el impuesto a los refrescos, sino que también las regulaciones de etiquetados de alimentos, altos en azúcar, altos en sodio, altos en grasa saturada. Y bueno, yo vengo ya, esta experiencia ya se implementó en Chile, no sé si han visto esto, son como unos discos pares negros que se ponen en las galletas, en los dulces, si es que está alto en azúcar, alto en grasa saturada, y la respuesta, no sabemos muy bien si es que eso todavía es bueno o malo en términos de si es verdad cambia el comportamiento de las personas, si es que en verdad consumen menos y eventualmente va a haber menor obesidad, menor tasa de diabetes, etc. Pero la industria sí responde a eso. Y ya hay efectos de que los componentes de los productos han cambiado por efecto de este tipo de etiquetados de alimentos, en el sentido de que para no tener el etiquetado, algunas industrias han cambiado la composición de la cantidad de azúcar o cantidad de grasa que tienen sus productos nuevos. ¿Sí? Algo de evidencia hay de eso, se responde a este tipo de regulaciones. Si es bueno o malo en el largo plazo, todavía no sabemos y es muy difícil de saber, yo creo. Muy bien. Tenemos más preguntas al respecto. Antes de brincar al otro tema, for Dr. Inga, ¿qué estrategias utilizaron ustedes para involucrar padres que usualmente están desinvolucrados de la vida de sus hijos? Nosotros, de hecho, y lo he mencionado ya anteriormente, cosas que nosotros vimos trabajando ya 10 años en esto, con nuevos métodos estadísticos, pudimos medir los efectos en los vecindarios, no solamente a nivel individual, y no necesitábamos tener a todos los padres de familia para beneficiar a los muchachos. Nos enfocamos en crear redes en las comunidades, tomando educadores, coaches, en algunos casos, personas que trabajan dentro de la iglesia para formar una red de colaboración en la comunidad. No solamente no era necesario tener a todos los padres de familia, sino algunos padres de familia, y resulta que todos los muchachos dentro de esa comunidad se beneficiaban de ello. Y sí, claro, tratamos de obtener a todos los padres de familia, pero no en todos los casos los podemos tener a todos, pero siempre habrá uno por comunidad que quiere invertir su tiempo en los muchachos. Sí, hay un dicho en inglés que dice "It takes a village to do whatever". So, esto lo que significa es que, y hay muchos estudios de implementación comunitaria que hablan de esto, como
Si tú, aún a la gente más desinvolucrada, si tú involucras al resto del network, la gente al menos se acerca. Y entonces, de alguna manera, es un efecto dominó y vas beneficiando al resto de la comunidad. Y es lo que repetidamente están preguntando y es lo que acaba de contestar la doctora Inga. Muy bien. Taheda, I have several questions for you. Okay. ¿Cómo involucrar a los padres en México en la nutrición de sus hijos, ya que en México la mayoría de los padres ambos trabajan y dejan a los hijos al cuidado de parientes? Can you repeat that? Yeah, they are asking how do you suggest the parents can get involved in the nutritional education for kids, because usually both parents work and kids are under the supervision of third parties in the family or sometimes school keepers. Esa también es una pregunta difícil de contestar. Creo que mi mejor respuesta que puedo darles ahorita es tratar de trabajar con las escuelas, saber cuándo van a dar talleres para padres de familia acerca de información nutrimental, que haya retroalimentación sobre qué es lo que los muchachos comen en las escuelas para mejorar la comunicación con ellos. Yo no soy realmente experta sobre cómo comunicarle esto a los padres o cómo educar a los padres sobre esto, pero creo que la clave en todo esto es comunicarlo de la mejor forma posible e involucrar a los padres en los talleres. Obviamente, tienes que hacer la programación adecuada, que no sea al mediodía, que sea también algo que involucre a los muchachos para que vayan padres e hijos juntos y que no tengan que ir ellos necesariamente a un lugar donde los cuiden. No quiero hablar a nombre de los padres de familia porque yo no soy uno todavía, pero estas son solamente unas ideas que creo que pueden ser exploradas. Y como decían anteriormente, los padres quieren hacer esto por ellos y por sus niños. Es solamente tratar de acomodar las agendas, que son muchas veces muy ocupadas. Y claro, acerca de esto también quisiera mencionar lo que mencioné en mi presentación, de que hay estas tarjetas prepagadas que las comunidades en Islandia se le dan a los muchachos. Entonces, de esta forma, todos los muchachos pueden participar en actividades, no importando si vienen de hogares pobres o hogares más acomodados. Cuando tú ves esto, dices, ¿dónde están los muchachos? Es decir, ¿cuál es el menú que se le ofrece como alimentos? Y la comunidad y la industria pueden apoyar a las escuelas con estos menús de comida saludable que existe. Hay un programa, Ted Oliver, de enseñar la parte de nutrición en las escuelas. Esto es donde sabemos que los padres trabajan horas largas, entonces otros que son responsables de los muchachos deben de asegurarse de que ellos estén comiendo de forma saludable. También, siguiendo la línea de mi presentación de las intervenciones basadas en la evidencia, más que aprendamos nosotros de los mismos padres qué es lo que creen ellos que funciona mejor también, porque sí, hay que entender el contexto. En general, estos programas o los problemas que hemos revisado hoy en Latinoamérica se concentran en la población más pobre. La población más pobre es la que tiene mayores restricciones de tiempo. Los padres trabajan más, tienen menos facilidades para poder sustituir el trabajo de horas por estar en el hogar. Entonces también la pregunta a cómo debemos involucrar a los padres en este tipo de intervenciones la podemos
tener de entrevistas con ellos mismos, focus group con padres, de qué es lo que ellos creen que podría funcionar mejor, si es que son intervenciones comunitarias, si es que pueden tomar turnos para hacerse cargo de los niños. Eso. Muy bien. La obesidad es una enfermedad sumamente compleja. Es una enfermedad donde, como dijeron algunos en sus ponencias, es multifactorial. Entonces, la parte que nos toca como sociedad, además de modificar estos ambientes para poder tener mejores elecciones, mejor lugares donde tener actividades. Platicábamos en el carro hace un rato que aquí no hay banquetas y no hay, la inseguridad nos ha llevado a que no haya parques y no hay lugares para ir en la bici porque hay accidentes. Entonces, toda esta cultura hay que irla cambiando. Y lo que la evidencia ha demostrado, para que las que están aquí, que son padres de familia, se vayan tranquilos, es que si hacemos comidas en familia, esto refuerza esta seguridad en los jóvenes y les ayuda a hacer elecciones de comidas saludables. La tarea de los padres es proporcionar horarios y proporcionar el acceso a la comida, y la tarea de los hijos es aprender a saber qué comer y cuánto comer. Entonces, si nosotros dejamos que a través de un ambiente saludable en la casa, donde haya una sobremesa, donde haya un ambiente familiar, 1 hora al día que se logre, eso es un reforzador. La evidencia lo ha demostrado, es un reforzador suficiente para apoyar con estos cambios sociales a que podamos combatir estos problemas. ¿Verdad? Ya. Para hablar de ese punto importante de la comida con la familia, hay un recurso llamado el proyecto de la cena familiar de la Universidad de Harvard. Es gratuito. Tú te inscribes por email y ellos te enviarán cada semana, quizá cada día, unos menús muy sencillos para una comida saludable, fácilmente de preparar, nada complicado. Tampoco toma tiempo, y preguntas para tener conversación en el tiempo de la cena. Muchas familias no han creado la tradición de tener conversaciones con significado cuando comparten la comida. Comen y luego se van. Entonces, preguntas como ¿qué fue lo mejor y lo peor que te pasó el día de hoy? ¿Qué sucedió hoy que nunca te haya pasado anteriormente? ¿Qué anticipas ver? ¿Qué te preocupa? ¿Cuál es el problema que tienes que a lo mejor la familia te puede ayudar? Muchas preguntas que hacen que la conversación tenga sentido. Entonces, la cena familiar se convierte en alimento para el estómago y alimento para el alma, un momento de mucha alegría, y hace que la familia se conjunte. Es una de las actividades en casa que estamos usando en nuestro proyecto en Inglaterra. Y quería mencionar otra actividad en casa que puede ayudar a crear este tipo de cultura familiar. Es el enunciado de misión familiar, donde el muchacho hace que los padres se sienten y se hace la pregunta: ¿qué es importante para nosotros como familia? ¿Cuáles son los valores más importantes que tenemos? ¿Cómo queremos vivir como familia? Y luego anotas enunciados de nosotros nos amamos, nosotros apoyamos cada miembro de la familia, nosotros aprendemos de nuestros errores, nosotros nos perdonamos, nosotros practicamos nuestra fe. Lo que sea importante para la familia, y esto se anota, se pone en la cocina y se utiliza como un punto de referencia, y dices, a ver, ¿cómo vamos con la misión familiar? Y es la manera de crear una cultura familiar que antes no existía. Y un punto final es de que la comunicación con los padres puede ser algo tan sencillo como una tarea donde el muchacho entrevista a los padres. Algunos educadores pueden hacer esto también, como por ejemplo,
la clase de salud de 13 años de edad. Entrevista a tu madre o a tu padre. Si yo quisiera tener un novio, ¿qué cualidades debo de buscar en ese novio? En un novio o una novia. Si quiero tener una novia, ¿qué cualidades quiero tener o ver en esa novia? Si quiero casarme algún día, ¿qué cualidades debo de buscar para un esposo o una esposa? Y el estudiante entrevista a los padres, anota las respuestas y se lo lleva al profesor como una tarea. Niños de 11 años de edad, habla de los videojuegos. Se sabe que los niños juegan videojuegos muy violentos. Ella con la clase hizo una serie de cuestionamientos para que el muchacho entrevistara a los padres. ¿Qué piensas de los videojuegos el día de hoy? ¿Qué juegos son buenos para los muchachos? ¿Qué juegos no son buenos para los muchachos? ¿Cuál es el rol que deben de jugar los padres en cuanto al videojuego? El padre no había pensado de esto anteriormente, pero ahora el niño les pregunta estos cuestionamientos, el niño lo anota y se entrega como tarea escolar. Entonces tenemos ahora un diálogo, una conversación acerca de asuntos de mucho significado. No se requiere de un gran programa. Los educadores pueden crear estas pequeñas tareas que los muchachos hablen con sus padres acerca de asuntos que tengan significado. Someone wants to add something? Okay. Tengo varias preguntas para el Dr. Licona. This question is for you. Okay. How can we support non-traditional families on these programs of these safe-sex programs that you suggested, or adolescents who are not interested in marriage in the near future? ¿Cómo podemos apoyar a familias no tradicionales, familias de padres divorciados, de padres homosexuales, familias donde los jóvenes no están interesados en el matrimonio, en base a los programas que usted ha expuesto? Quizá hay muchos obstáculos para el matrimonio. Yo entiendo que en algunos países latinoamericanos simplemente una licencia es un impedimento para casarse, y es algo que el gobierno tiene que corregir, porque la licencia no debiera de ser un obstáculo para casarse. Pero lo que queremos que los jóvenes piensen es cómo encontrar la felicidad. La felicidad viene a través de relaciones, en relaciones con tus padres, relaciones con tus amigos, relaciones con una persona románticamente o relación con Dios. Entonces, la felicidad viene a través de las relaciones. ¿Qué tipo de relaciones son posibles? ¿Qué relaciones son las que perduran? ¿Cuál es la mejor oportunidad que tenemos para crear ese sentido de que somos amados, conocidos y respetados? A veces las relaciones no producen felicidad. No conoces a la persona muy bien y ya tienes intimidad con esa persona, entonces te van a lastimar tremendamente. Puede ser sexual, daño psicológico, emocional. Entonces, las mejores relaciones suceden cuando hay respeto, cuando tienes la intimidad psicológica, ya sea una relación duradera. Entonces, hay que pensar acerca de cómo se encuentra el amor verdadero. Todo el mundo lo quiere. ¿Cómo vas a hacer que tus sueños se hagan realidad? Y si tú vas por ese camino, tarde que temprano vas a entender que ciertas decisiones, ciertas relaciones llevan un alto riesgo, otras llevan recompensas. Entonces, aun si cuando tú no te casas con la persona, tienes una relación estable, hay respeto mutuo, apoyo mutuo, amor auténtico, cosas así. Y luego, si vas a tener hijos, preguntas qué es bueno para los hijos. Un factor en educación sexual que ha sido presentado muy bien es el que alcanzar a los jóvenes y preguntarles: ¿te gustaría que
esa muchacha que embarazaste viva sola y viva una vida de pobreza, donde va a estar sufriendo sola porque tú la dejaste. ¿Cómo te sientes de abandonar a una mujer que embarazaste como hombre? Y das ese sentido de responsabilidad a la persona porque provocó un embarazo. Entonces, este comportamiento, si tú no quieres que la persona enfrente ese futuro, lo haces reflexionar. Entonces, evitas ese tipo de actividad que hace que alguien más esté en una situación vulnerable. Entonces, si esta no es una relación, aunque sea de matrimonio, debe de haber amor, compromiso, estabilidad, respeto mutuo, valores firmes, cosas así. Y si te vas en esa dirección, entonces estarás más cercano a lograr lo que sería un buen matrimonio. Okay, vamos a cerrar. We're going to wrap up. So I would like to ask you in 3 words, in 1 minute, if you want to add something for the audience. Quiero agradecerles a todos por todas las presentaciones también. Lo que están haciendo es maravilloso. Espero que dé frutos, resultados muy buenos. Y creo que el siguiente paso es entender más claramente qué sigue, pero creo que este ha sido un gran inicio, una gran conversación. Sí, no, me uno a las palabras de Thaía. Muchas gracias. Yo creo que esta es una oportunidad única para poder dialogar con distintos actores del sector privado, público, desde la academia, espectros internacionales sobre problemas de salud que rara vez se ven, ¿no? Esto es como, yo creo, un buen camino para seguir. Y si hay algo que me gustaría terminar diciendo lo dije ya, pero es atreverse a generar evidencia de lo que estamos haciendo, evidencia rigurosa de lo que estamos haciendo. Miramos de a poco y vamos aprendiendo en el camino, pero con evidencia. Gracias por ser nuestros anfitriones y que hemos podido participar en esto. Ha sido una experiencia maravillosa. Doy pláticas alrededor del mundo y raras veces te encuentras con un grupo como el que hemos encontrado aquí en los últimos 2 días, con tanta energía, muy inteligentes y muy bien enfocados hacia el éxito. Estoy muy segura que Monterrey será un ejemplo para el mundo. Los felicito por la visión de crear esta conferencia como parte de un proyecto continuo, entiendo. Un compromiso a 15 años, un plan a 15 años que observa todas estas dimensiones de los muchachos. Es una gran empresa, pero necesaria, un reto muy grande que van a enfrentar. Pero felicitaciones, gracias a todos los que han venido. Excelentes las preguntas para todos nosotros para pensar acerca de esto. Y pareciera que hay ciertos temas que han emergido. La importancia de todos los que participan, los padres, la familia como cimiento, las escuelas, tiene que haber buenos programas, el programa de compañerismo, hay que moldear la cultura, los programas deportivos, de programas de servicios y los jóvenes mismos, porque queremos que ellos crean que ellos son los arquitectos de su propio carácter. Cuando hablo con los adolescentes les digo, nadie puede crear el carácter para ti. Nadie puede entrar a ti y crear tu carácter. Es algo que tú tienes que hacer por ti mismo. Es una tarea interna que durará toda la vida. Queremos que tengan ese sentido, sin importar qué tantas malas influencias haya alrededor, ellos son responsables. Hay una línea en el diario de Ana Frank, aquella jovencita que a los 14 años de edad fue capturada con su familia por los nazis y murió joven. Ella escribió que los padres pueden hacer que los muchachos vayan en el camino correcto, pueden ser una buena influencia, pero al final
El formado de nuestro carácter está en nuestras propias manos. Queremos que los jóvenes crean en esto, que ellos tienen esa responsabilidad final en sus manos. Pues sin ser repetitiva, para cerrar, gracias a todos. Espero que todos salgamos muy motivados para sumarnos al barco en el que hemos estado trabajando estos últimos 2 años. Y como todos dijeron, toma toda una comunidad. It takes a village to do this. Entonces será un cambio en el que todos tendremos que poner un grano de arena y que esperamos, como dijo Pepe cuando empezó, estamos trabajando por quienes incluso a lo mejor ni han nacido. Entonces esperemos que este cambio se vea reflejado en nuestro estado y que en un futuro se pueda replicar en otros estados de la República con éxito. Gracias a todos. Gracias a los. Gracias. Le voy a pedir a la presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano del Consejo Nuevo León, a la maestra Marta Herrera González, que pase a dar un reconocimiento a cada uno de los expositores, incluida también la moderadora. Es un pequeño reconocimiento que reconoce su participación y además muy práctico para el viaje internacional que van a hacer. Y cuando terminen de entregar los reconocimientos, nada más les vamos a pedir que posen con ellos. Gracias. Can you gather for the picture, please, with your present? Y ya que va a hablar el doctor José Ramos Montemayor, líder ciudadano de la Subcomisión de Salud, también se puede incorporar.